Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro de la Iglesia Jesús 100% Vida, un nuevo culto dominical donde adoramos al Señor y también donde tenemos una palabra para edificar nuestras vidas, para que nuestra fe pueda crecer. ¿Sabe? Tengo una noticia muy, pero muy importante y quiero que presten atención, y es que el próximo sábado, 12 de diciembre, va a ser un día muy especial porque vamos a demostrar el amor de Dios en forma práctica una vez más en el barrio de La Paternal, en nuestra parroquia, donde está allí nuestro templo, Avenida San Martín 3100. Vamos a tener el Impactando Familia, donde distribuimos alimentos no perecederos a muchas familias que están pasando por necesidad, que tienen hambre, que la crisis económica ha golpeado muy fuerte la puerta de sus hogares. Y nosotros queremos demostrar el amor de Dios. Así que próximo sábado 12 de diciembre, desde las 14 horas hasta las 16 horas en Avenida San Martín 3100 en el barrio de La Paternal, vamos a estar entregando mercadería, vamos a estar entregando pan fresco recién horneado por las hermanas que lo van a hacer. Por lo tanto, queremos agradecer a todos los que donan, a los que donan la harina, donan todos los ingredientes para hacer el pan, a los que trabajan, a todo el equipo que distribuye también en medio de esta pandemia y se arriesga pero distribuye el alimento no perecedero, a todos los que donan dinero para que podamos ayudar, es decir, todos los que participan en este ministerio Impactando Familia, muchísimas gracias. Y por supuesto, los que vengan, y si usted conoce gente que está con necesidad, avísele. Los que vengan tienen que venir, por supuesto, con barbijo. Si tiene fiebre o síntomas de fiebre, por favor no venga. Se le va a entregar mercadería a los mayores de 18 años. Así que va a ser un tiempo de bendición, un tiempo muy pero muy especial. Próximo sábado 19 del 12, desde las 14 horas hasta las 16 horas, impactando familias. Bueno, yo quisiera hoy ir cerrando esta serie de estudios bíblicos, estudios de la palabra de Dios, titulado Derrote el espíritu de pobreza y miseria. Este sería nuestra cuarta enseñanza, nuestro cuarto mensaje con relación a este tema. Y permítanme hacer un brevísimo repaso para ir ubicándonos. Y por supuesto quiero sugerirle que si usted no lo ha hecho todavía, pueda ver los videos anteriores, el 1, el 2 y el 3, para comprender completamente cómo podemos derrotar esta mentalidad de pobreza y miseria que se avecina a raíz de esta crisis económica mundial y por supuesto en nuestro país. Haciendo este resumen, quiero resaltar algunas cosas importantes que hemos dicho, como por ejemplo, y algo fundamental, que Dios nos ha salvado para que seamos prósperos en la vida. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no es para que vivamos en miseria, para que vivamos en pobreza, sino para que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Prósperos en el área familiar, personal, sentimental, económica, laboral. Es decir, que nos podamos sentir realizados, completos, exitosos en la vida. También definimos qué es la pobreza, porque hay mucha confusión. La pobreza no es un estatus social, ni del rico el pobre, tampoco es un estado temporal de una persona por no tener dinero, sino que la pobreza es una mentalidad, es un espíritu, y ese espíritu que ataca nuestra vida y nos induce justamente a vivir pobres. La pobreza no es falta de dinero, sino que la falta de dinero es fruto de una mentalidad de pobreza, es el resultado de una mentalidad de pobreza. ¿Y qué teníamos que hacer como cristianos? Renovar nuestra mente, ver los principios de la palabra de Dios y renovar nuestra mentalidad, porque dice la Biblia, así como el hombre piensa, así es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. ¿Y qué significa renovar nuestra mente? Lo primero y principal, estamos invadidos por el concepto del dame. Pero la palabra de Dios nos enseña que primero hay que dar, para que después Dios en su ley de retribución nos dé en abundancia. Por lo tanto, renovar nuestra mente y comenzar a tener el principio del dar en lugar de estar recibiendo. También vimos
¿Qué cosas nos pueden llevar a la pobreza según la palabra de Dios? Y analizamos 6 aspectos que simplemente se los voy a citar. Por ejemplo, rechazar el consejo nos puede llevar a la pobreza. Vimos en la Biblia que aún rechazar el consejo de Dios te lleva a la pobreza. Andar con personas erradas, con personas equivocadas, te puede llevar a la pobreza. No ser generoso te puede llevar a la pobreza. En cuarto lugar, vimos que la pereza, tanto en buscar un trabajo o en cuidar el trabajo, también te puede llevar a la pobreza. En quinto lugar, no priorizar el dar a Dios como cristianos y a la obra de Dios, no ponerlo en primer lugar, también nos puede llevar a la pobreza. Y en sexto lugar, el sexto principio bíblico que comenzamos a analizar el domingo pasado es que una mala administración de tus ingresos, de los ingresos familiares, te pueden llevar a la pobreza. Y yo quiero ahondar un poquito más en este último aspecto. ¿Por qué? Porque he notado que muchas familias no manejan su economía planificando, sino la manejan improvisando. Y es fundamental para no caer en deuda y no caer justamente en pobreza, quitar esta mentalidad de la improvisación. Es fundamental aprender a planificar, a administrar los ingresos que tenemos. Hay 2 aspectos, vimos, que son muy importantes dentro de lo que es la economía familiar, que tenemos que entender y comprender muy bien. Primero son los ingresos y luego son los egresos, es decir, los gastos que tenemos. Y en esto quiero en esta hora ahondar un poquito. Vimos que los ingresos son todos los recursos que ingresan a mi vida o a mi vida familiar. Es decir, todos los ingresos con los cuales yo cuento, que son lo que yo tengo que administrar. Es el monto mensual que yo debo administrar. Ahora, dijimos también, cuidado con gastar gastar más de lo que me ingresa. ¿Por qué? Porque eso genera deuda. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Romanos capítulo 13, versículo 8 nos dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Yo les di una serie de sugerencias prácticas también, que se las repito. Aprenda a ajustar sus cuentas a su realidad. Si antes podía algo y hoy no puede, o no lo haga. Segundo, dijimos, tiene que aprender a distinguir entre lo que es necesidad y lo que es deseo. A veces gastamos dinero en cosas que deseamos, pero cuando queremos gastar en lo que necesitamos no lo tenemos, porque lo gastamos en lo que deseamos. Por lo tanto, es muy importante establecer esa diferencia para poder administrar bien entre las cosas que yo necesito y las cosas que deseo. También vimos que cuando tenemos deudas inadecuadas, ponemos en aprieto a Dios, porque estamos allí orando: Señor, ayúdame en esto, cuando en realidad hicimos algo incorrecto, algo que fue una mala administración. Y también no te endeudes, salvo que tengas la seguridad que vas a poder pagar esa deuda. Y hablamos bastante con relación a lo que es la tarjeta de crédito, que puede ser una bendición o una maldición. Si usted no la sabe utilizar, por favor, rómpala, no la reciba, porque le va a generar deudas que van a acarrear un dolor tremendo de cabeza personal, familiar, y va a ser una cosa triste ver cómo la economía se desploma simplemente por no saber llevar adelante lo que es una tarjeta de crédito. Por lo tanto, no se endeude nunca, ni con tarjeta ni de ninguna otra forma, salvo que usted sepa que va a poder lograr cubrir esa deuda. Y luego hablamos de los egresos, porque eso es el ingreso, pero los egresos, los gastos. Es fundamental hacer un presupuesto mensual de nuestros gastos. Y hablamos de cuatro áreas importantísimas para tener en cuenta para armar nuestro presupuesto. Primero, Dios, es decir, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Segundo, aprender a ahorrar, es decir, pagarse a uno mismo. Tiene que estar dentro del presupuesto. En tercer lugar, pagarle a otros, es decir, los gastos que tenemos, que vamos a desarrollar un poquitito ahora. Y en cuarto lugar, dentro de nuestro presupuesto, lo que podríamos reservar para la ayuda al necesitado, para ayudar a otros. Vamos a analizar brevemente
estos 4 principios con relación a los egresos en una economía que son importantísimos administrarlos bien. Dijimos, primero Dios, como cristianos, como hijos de Dios, primero Dios, es decir, lo vimos el domingo pasado con relación a lo que son nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ya lo vimos esto. Ahora, me he encontrado con algunos que me dicen, pero pastor, este tema del diezmo es algo del tiempo de la ley. Ahora estamos en la gracia y encuentran la excusa justa, según ellos la apropiada, para no traer sus diezmos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque atribuyen que es del Antiguo Testamento, que es del tiempo de la ley, y hoy estamos en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de la gracia. Ahora, ¿qué podemos aprender? Y déjenme leer palabra de Dios en esta explicación que quiero darle con respecto a este tema. Antes de la ley, no el tiempo de la ley, sino antes de la ley, ¿qué acontecía? Escuche bien, Génesis capítulo 14, versículo 24 dice así: bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí está Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec, hablando con Abraham, diciéndole: Abraham, bendigo a Dios porque te hizo vencer a tus enemigos. Y cuando Abraham recibe esta palabra de bendición de Melquisedec, ¿qué hace? Aparta el diezmo de todo lo que había ganado y lo entrega para el Señor. Y esto aconteció 500 años antes que apareciera la ley. Por lo tanto, el tema del diezmo ya estaba antes de la ley. Ahora, durante la ley, Levítico 27:30, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de lo sembrado o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. La ley establecía que el diezmo es de Dios. No es que yo por un acto de generosidad se lo entrego en la obra de Dios, sino que le pertenece a Dios. Eso es en el tiempo de la ley. Pero en el tiempo de la gracia, después de la venida del Señor Jesucristo, ¿qué nos enseña la Biblia con respecto al diezmo? Fíjese lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Note lo siguiente, Jesús mismo, que inauguró el tiempo de la gracia, está diciendo: yo no vengo a anular la ley, no vengo a anular la ley del diezmo como que lo hemos leído. No vengo a anular el Antiguo Testamento. Dice, he venido para darle cumplimiento. Pero vamos un poquito más allá. Mateo 23:23. Escuche bien. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dice el Señor. Ustedes dan a Dios la 10ª parte, es decir, el diezmo, de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino. Pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. Yo no sé si usted comprendió bien. Jesús les está diciendo a los religiosos de aquel tiempo, a los fariseos: ustedes dan el diezmo en detalle, aún de las cosas más simples como anís, el comino, dan el diezmo de todo lo que producen, que está en la ley. Pero no están cumpliendo lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, vivir justamente, la misericordia, ser misericordioso con otros y fieles a Dios. Esto no lo están haciendo. Por lo tanto, Jesús les dice: tienen que hacer esto, vivir una vida justa, misericordiosa y fiel al Señor, sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué era lo otro? Dar el diezmo de todas las cosas. Y esto es en plena época de la gracia. Por lo tanto, el diezmo no es un tiempo de la ley. El diezmo es para antes de la ley, durante la ley, y es para el día de hoy en el tiempo de gracia. Por lo tanto, en tu presupuesto, en mi administración de los egresos,
primero Dios con relación a mi diezmo y mi ofrenda que aprendimos el domingo pasado. Lo segundo que tenemos que tener es ahorrar. En el presupuesto tiene que estar lo que ahorramos, es decir, pagarse a uno mismo. Usted tiene que pagarse a sí mismo. Proverbios capítulo 13, versículo 22 dice lo siguiente: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Es decir, Dios nos desafía a ahorrar y a guardar para nuestra descendencia, los hijos y los nietos. Por lo tanto, es imposible dar esa herencia si no ahorramos. Y para ahorrar hay que aprender a pagarse a uno mismo. La verdad es que no tenemos que preocuparnos por el mañana, pero debemos proveer para el mañana. No es desesperarse por el futuro, sino ver cómo proveemos hacia nuestro futuro. Por lo general, mi querido, cuando cobramos, pagamos en el súper, pagamos los créditos, le pagamos al gobierno en cantidad de nuestros impuestos, pero usted se paga algo a usted. Usted ahorra algo. Alguno me dirá, pero pastor, no me alcanza. Quizás está gastando mal. Quizás tiene que reordenar un poco la administración para que algo quede para el ahorro. Otro me dirá, pero me queda muy poquito. Es casi mínimo lo que me queda. No importa cuánto, la cantidad, no menosprecie los comienzos pequeños. Para construir una casa se construye ladrillo por ladrillo. Y si usted quiere prever el futuro, dejar herencia para el futuro, no importa aunque sea de a poquito, construya mes por mes, poquito a poquito, y es una manera de poder edificar. Tenga una pequeña reserva para imprevistos. En su presupuesto, páguese a usted mismo aunque sea poquito. Esto es ahorrar. El tercer aspecto dentro de nuestro presupuesto para una buena administración, tenemos que pagar los gastos, obviamente, pagarle a otro, pagar los gastos. Ahora, cuidado con gastar más de lo que se tiene, porque eso genera deuda y la deuda genera dolor de cabeza. Permítame hacer algunas sugerencias prácticas en esta hora. En primer lugar, ajústese a su realidad. Lo digo una y otra vez. Si antes podía comprar gaseosa y hoy no puede comprar gaseosa, no la compre. Si antes usted podía comprarse una zapatilla último modelo de excelente marca y hoy no puede, compre algo menor. Pero ajústese a su realidad. Pablo decía, sé tener y sé no tener. Es decir, me adapto a mi realidad. Cuando tengo, gloria a Dios, y cuando no tengo, me adapto a esa realidad. No viva por encima de sus posibilidades para que no genere deuda y dolor de cabeza. En segundo lugar, libérese de algunos hábitos errados de consumo. Miren lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 2, la primera parte. Dice así: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Miren qué interesante. ¿Por qué gastan dinero de más en cosas que no son necesarias? ¿Sabe? Pertenecemos a una sociedad absoluta y totalmente consumista. En realidad, la publicidad nos induce a comprar, nos empuja a comprar, nos hace creer que si no tenemos ese producto que se está exhibiendo es como que no se puede vivir, como que te falta algo. Y este es el criterio de una sociedad consumista. Y van creando esclavos del consumo. Y a veces como cristianos pensamos que la esclavitud solamente está si una persona está poseída, una esclavitud de malos pensamientos, de espíritus inmundos, pero muchas veces la esclavitud, mi querido, es una esclavitud económica, la esclavitud de una tarjeta de crédito, la esclavitud de las compras compulsivas, la esclavitud de que una persona entra a un shopping y no puede salir con las manos vacías porque parece que le faltará algo tiene que comprar. ¿Sabe? Hay personas que el dinero en el bolsillo les quema, en la cartera les quema, no lo pueden tener. Libérese de hábitos errados de consumo. En realidad, si no nos controlamos con respecto a esto, vamos a vivir endeudados. Y si uno vive endeudado, no puede dormir, no puede descansar. Alguno me dirá, pastor, yo estoy endeudado, ¿qué hago?
Primero, pídale perdón a Dios por haber administrado pésimamente mal fuera de los principios que Él enseña en su palabra. Y segundo, ore a Dios pidiéndole sabiduría. Señor, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo puedo pagar esta deuda? Que Dios te ilumine, que Dios te dé sabiduría. Usted y yo como cristianos no podemos declarar default, es decir, no le voy a pagar a nadie mis deudas. Y uno dice, gloria a Dios, Dios me liberó, sale espíritu de deuda. No, no es de esa manera. Tenemos que pagar nuestras deudas. Como hijos de Dios tenemos que hacer las cosas como corresponden. Y algunos me dirán, y yo no sé qué hacer. Bueno, ¿tiene cable? Entonces anúlelo y utilice ese dinero para pagar. ¿Tiene Netflix? Entonces sáquelo y utilice ese dinero mensual para pagar. Y así vaya eliminando cosas que tranquilamente pueden ser eliminadas para pagar la deuda en la que usted mismo se metió. Otra sugerencia. Al comprar, busque precios. No sea de que el primero entró, le gustó, compró sin buscar precios. Va al supermercado. Tiene que hacerlo sabiamente, en forma inteligente. Haga una lista antes de ir al supermercado. Si usted entra a un supermercado sin una lista de compra, es un peligro porque va a comprar cantidad de cosas porque las vio, le gustó y no las necesita y se endeudó y gastó de más. Haga una lista. En segundo lugar, no recorra las góndolas. Porque cuando uno recorre las góndolas fuera de la lista que tiene, se va tentando y va viendo productos que no están en su lista, no son necesarias, pero ahí están y están en un buen precio, pero no me hace falta, igual lo compra. Por lo tanto, no recorra las góndolas. ¿Sabe cuál es una estrategia de los supermercados? Cada tanto le van cambiando las cosas de lugar. ¿Sabe para qué? Para que usted recorra, porque ellos saben que recorriendo y buscando lo que necesita va a encontrar otras cosas que quizás no son necesarias, pero al verlas usted la va a bajar en su changuito. No compre de más. No sea obsesivo con las marcas, porque a veces paga una cantidad extra y una fortuna simplemente por una marca. Entonces, al comprar, busque precios y tenga una estrategia especialmente para ir a los supermercados. ¿Cómo gastar? Déjeme explicarle esto. Hay 4 tipos de gastos que usted tiene que ir evaluando en el momento de sus egresos, en el momento de su presupuesto. Están los gastos que son indispensables. Por ejemplo, si usted alquila, tiene que pagar el alquiler, la luz, el gas, impuestos, alimentos, viáticos, etc. Son gastos indispensables que sí o sí uno los tiene que hacer. Luego están los gastos necesarios. Los gastos necesarios generalmente son esporádicos, como por ejemplo cada tanto usted necesita comprarse un calzado, la ropa, arreglos en la casa, es decir, son gastos esporádicos. Luego están los gastos posibles. Gastos posibles es cuando usted hace cursos. ¿Está mal? No, no está mal, pero tiene que ver si puede entrar en su presupuesto. Estudios especiales, viajes, vacaciones. Son gastos posibles de hacer que dependen mucho de su nivel de ingreso. Y por último, están los gastos superfluos. Gastos superfluos que pueden o no estar y no van a modificar mucho, como por ejemplo adornos, cuadros en la casa mismo, gaseosas, cosas que si no están en realidad es exactamente lo mismo. Ahora, ¿no tengo que hacer gastos superfluos? Sí, si usted en su presupuesto tiene los ingresos suficientes y quiere hacerlo, claro, pero es la categorización de los gastos que tiene que ir de lo más importante a lo menos importante dentro de su presupuesto. Y, por último, en cuanto a lo que es la administración de sus bienes, la administración de su economía, tenga cuidado con ser garante o fiador de alguien. Y la palabra de Dios en varias oportunidades nos habla de esto. Es un tema difícil, pero quiero decirle lo que dice la palabra del Señor. Digo difícil porque a veces la garantía es para amigos, la garantía es para familiares y cuesta un poco sujetarse a lo que la sugerencia bíblica. Mira lo que dice Proverbios 11:15. Si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo.
Proverbios 17, 18. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Proverbios 22, 26. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Y podríamos seguir algunos versículos más. ¿Y entonces qué hago, pastor? Bueno, si usted sí o sí quiere ser garante o fiador de la deuda de un amigo, de un familiar, sepa que está la posibilidad de que la persona, su amigo, su familiar, no pague y usted tenga que cubrir esa deuda. Está esa posibilidad. ¿Qué significa esto? Prácticamente reserve parte del dinero que usted tiene, de los ingresos que usted tiene, porque esto puede acontecer. Y es la manera que va a tener un poquito más de tranquilidad de que no se desestructuró toda su economía por haber salido de garantía o haber salido de fiador. Y en cuarto lugar, la cuarta cosa, dentro de su presupuesto, tenemos que tener algo de dinero para poder ayudar a otros, ayudar al prójimo. Fíjese lo que dice Efesios 4, 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Qué significa esto? Que usted y yo trabajamos, nos esforzamos para suplir todas nuestras necesidades, para administrar bien nuestros recursos como hemos aprendido, para no tener esa mentalidad de miseria y de pobreza y vivir en la plenitud y en la prosperidad que Dios quiere, pero también trabajamos para poder apartar algo y ayudar a aquel que está pasando por necesidad. Porque dice la Biblia, si vemos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos contra él nuestro corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Hay que amar de verdad, en forma práctica, ayudando a aquel que nos rodea. Mi querido, quiero cerrar y concluir esta serie de enseñanzas sobre cómo derrotar esa mentalidad de pobreza y miseria, diciendo que Dios quiere tu prosperidad, mi prosperidad en forma integral. Y para prosperar hay que cambiar la mentalidad. Nuestra mente tiene que estar llena de los principios de la palabra del Señor en relación a este tema. Y el primer principio es que primero hay que dar para que la ley de retribución del Señor nos dé en abundancia. Y recuerde, y con esto termino, ¿qué cosas nos pueden llevar a la pobreza según lo que hemos estudiado? Rechazar el consejo de los que nos rodean o el consejo de Dios te puede llevar a la pobreza. Andar con personas equivocadas te puede llevar a la pobreza. No ser generoso te puede llevar a la pobreza. La pereza en buscar trabajo o la pereza en cuidar tu trabajo te puede llevar a la pobreza. No priorizar como cristianos a Dios y la obra de Dios con nuestras finanzas, con nuestros diezmos y ofrendas, te puede llevar a la pobreza. Y una mala administración de los ingresos también te puede llevar a la pobreza. Que Dios nos dé en esta hora la capacidad y la mentalidad conforme a su palabra para que podamos vivir vidas prósperas, vidas abundantes, porque ese es el plan y el proyecto de Dios para tu vida y para mi vida. Y si algo de todo lo que hemos estudiado entendés que en tu vida hay que corregirlo, es el tiempo de hacerlo, porque hacer lo que dice la palabra de Dios es tener la plena certeza en que todo saldrá bien, que nos va a ir bien, que vamos a prosperar. ¿Me permite orar? Señor, gracias por este tiempo y gracias por la posibilidad que me das de poder comunicarme con esta palabra con muchos hermanos, hermanas en distintos puntos de este mundo. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra dice que nos querés ver prósperos en la vida, pero también nos da la manera, los principios para hacerlo. Danos en esta hora la sabiduría de poner en práctica todo aquello que hemos aprendido. También quiero rogarte, Señor, por los que están con problemas en su trabajo. Abre nuevas puertas. Da creatividad a sus vidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, prospéralos en todo. Te quiero pedir por aquellos que están con conflictos en la familia. Restaura la vida familiar. Que los padres
se conviertan a los hijos y los hijos se conviertan a los padres, Señor. Une nuevamente familias que se están quebrando en este tiempo. Te quiero rogar por aquellos que están tristes, angustiados, por aquellos que están cansados, Señor. Renueva sus fuerzas en el poder de tu Santo Espíritu. Danos vidas abundantes conforme a tu promesa, aquella que Jesucristo hizo para cada uno de nosotros. A ti, solo a ti, te damos la gloria, la honra y el honor. Recíbela en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Anhelo con todo mi corazón que esta palabra pueda orientarte, pueda edificarte, pueda ayudarte a corregir aquellas cosas que deben ser corregidas en tu vida para prosperar conforme al plan de Dios. Quisiera hacerte rápidamente estos anuncios importantísimos. Recuerda, próximo sábado 19 de diciembre, de 14 hasta las 16 horas, impactando familias. Es decir, entregamos mercadería no perecedera, entregamos pan caliente, recién horneado, a todos aquellos que se aproximen a Avenida San Martín 3100 en el barrio de La Paternal. Venga con barbijo. Si hay síntomas como fiebre o usted piensa que podría haber una sospecha de síntomas, por favor no venga. Vamos a entregar la mercadería a mayores de 18 años y vamos a orar también por sus necesidades. Así que próximo sábado 19 de 14 a 16 horas, impactando familia. También recordarles que este miércoles a las 20 horas, en vivo, por Zoom, vamos a tener nuestro culto de oración y de milagros. Un devocional, nos dividimos en grupos para orar, todos oramos y luego ministro poder de Dios. Oro para que Dios haga el milagro en su vida. Es un tiempo especial en la presencia del Señor. Próximo miércoles, súmese a nosotros. Y para aquellos que quieran comunicarse por distintas razones, si quieren ser parte de una célula familiar, quieren ser parte de justamente el Zoom en cuanto al culto de oración, el WhatsApp de la iglesia es más 54 11 68 60 22 20. Escríbanos, entre en contacto con nosotros, queremos bendecir su vida. Y aquellos que son parte de la iglesia Jesús 100% Vida, ahora está recibiendo un instructivo de cómo podemos adorar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y antes que me olvide, próximo domingo culto de Navidad, el domingo 27 culto de fin de año, y escuche bien y agéndelo, primer semana de enero del 2021, semana de consagración, desde el lunes 4 al sábado 9, todas las noches a las 20 horas en vivo por Zoom, semana de consagración. Vamos a consagrar un día nuestra familia, a consagrar nuestra finanza, vamos a consagrar nuestro ministerio, nuestra salud, es decir, cada noche vamos a consagrar un área diferente de nuestra vida al Señor y el año 2021 será glorioso. Que Dios te bendiga muy ricamente. Desde aquí, Buenos Aires, Argentina, te mando un gran abrazo a todos.